Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase de Mecánica de Suelos 1, el grupo 1. Hoy es jueves 25 de marzo de 2021. El día de hoy tenemos nuestra octava clase de este primer capítulo de propiedades físicas e índice de los suelos, y esta es nuestra última clase de este capítulo. Entonces, como siempre, permítame unos segundos para que prepare la presentación. Y sigamos hablando de propiedades físicas e índice de los suelos. Todavía estoy admitiendo algunos. Hay 90 personas en la primera sala y hay tiempo para que lleguen varios y quizá abramos la segunda sala. Pero entre tanto, ya hablemos de las cosas que sabemos en este capítulo 1. Y sabemos muchas cosas. Aquí está el contenido: definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca, composición mineralógica del suelo, forma y textura, estructura y cohesión, fases del suelo y distribución de tamaño de partículas. Hemos repetido en cada clase qué es suelo, y una vez más decimos para que quede grabado: agregado no natural, no cementado, de minerales y o materia orgánica en descomposición con agua y aire en los espacios vacíos. ¿Qué es mecánica de suelos? El estudio de este suelo, de sus propiedades físicas y mecánicas, es decir, el comportamiento ante fuerzas. Luego hemos entendido este ciclo de la roca, de dónde sale el suelo, qué tipos de roca hay, qué es meteorización, qué depósitos existen, y de acuerdo al transporte nos ha quedado clara la idea, y a través de esto hemos entendido que los suelos están compuestos por diferentes minerales, feldespatos, micas, materiales ferromagnesianos. Muy especialmente hemos hablado de los minerales de arcilla, ¿no? Pero nos ha quedado muy claro todo aquello. Entonces, en ese sentido, hemos ido avanzando las primeras clases. Como está aquí, estoy viendo entre tanto de admitir a personas. Solo una pequeña aclaración: por lo que veo, no admito a personas que no tengan su cuenta institucional, ¿no? Eso es importante. Y a veces uno solo no se fija que está entrando con su email personal, entonces cambien inmediatamente cuando les suceda aquello. Y mientras hablo una y otra cosa, igual sean pacientes. Todavía hay espacio en la sala 1, entonces estoy admitiendo en la sala 1 y no en la sala 2. Sean pacientes. Si no los he admitido en la sala 1, esperen un rato, porque cuando está llena es diferente, es inmediato que uno no entra, ¿no? En forma general. Entonces no se olviden ser pacientes, y ahora estoy admitiendo. Y si realmente son rechazados, por favor digan: ¿será mi cuenta o habrá espacio en la primera sala? No se olviden aquello. De acuerdo, veo que ya estamos a punto de llegar a llenar la primera sala. Entonces voy a partir de ahora
pensar en la segunda sala y voy a de una vez hacer la presentación. Entonces denme un segundo, por favor. En este momento estoy compartiendo la segunda sala. Entonces acabo de abrir la segunda sala y es muy importante para los que están llegando a la segunda sala. Sé que han luchado insistentemente en entrar con su cuenta no institucional. Por favor, no se olviden que deben llegar con su cuenta institucional como ya lo han hecho. Para todos la recomendación. Muy bien. Entonces, déjenme ver otros detalles de asistencia. Vamos bien. Entonces, seguimos con nuestra presentación. Bien. Y no se olviden, mientras estoy hablando acá, no estoy viendo los que asisten, entonces una vez que les diga en espera, esperen un momento con toda confianza. Luego hemos hablado de forma y textura, hemos entendido que hay forma granular, existe además la forma en hojuela y hemos entendido qué es la textura. Hemos visto qué es estructura, qué es cohesión, estructura granular, estructura fina, simple, abierta, flocular, dispersa, como teoría. Esto nos ha tomado 1 o 2 clases y luego hemos entrado a las fases del suelo. Hemos definido contenido de humedad, gravedad específica, peso unitario, los ensayos detrás, han hecho ejercicios, hemos definido ENS, porosidad, índice de vacío, saturación, relaciones de peso-volumen, han hecho ejercicios. Y después hemos hablado de los tamaños y los tamices, el hidrómetro, los diámetros, los coeficientes. Y después de aquello hemos entrado a consistencia, y ya la anterior clase, pero eso es todo lo que sabemos. Quizá en todo este proceso y desde la clase de lunes hasta ahora han hecho algunos ejercicios más de los que habían visto, han visto los exámenes que están resueltos o cualquier cosa y tienen alguna pregunta. Entonces, este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien. Perfecto. Entonces veo que no hay ninguna pregunta, nos quedamos tranquilos y hablamos de consistencia del suelo. Para hablar de consistencia del suelo, ahora, ¿qué tenemos que decir? Ver una fotografía, una que hemos usado varias veces. Hemos hablado esta de acá y repasamos lo que hemos visto la clase anterior, la del lunes. Hemos dicho, este es un suelo que evidentemente tiene varias de las características de las que hemos hablado y ahora nos preguntamos su consistencia y empezamos diciendo, un suelo grueso tiene una consistencia expresada a través de la densidad relativa. ¿Cuán denso puede llegar a estar en la naturaleza? Densidad relativa 100%. ¿O cuán suelto, o lo más suelto que puede estar en la naturaleza? Densidad relativa 0%. Eso se expresa con esa ecuación.
Y esa es la manera en la que se expresa la consistencia de un suelo grueso. Y también hemos hablado de la consistencia del suelo fino, de una consistencia sólida, semisólida, plástica y líquida, y en consistencia sólida como un dulce duro, luego como un queso, luego de mantequilla suave a masilla en endurecimiento y finalmente mantequilla suave, ¿no? Esa es básicamente ha sido la idea. Y cuando el cambio, no con la densidad de un suelo fino, sino con el contenido de humedad. Entonces ahí está la idea de que hay límites de contenido de humedad que hacen la diferencia de estados. Ahí aparece el límite de contracción, el límite plástico y el límite líquido. ¿Y qué hemos visto en la clase anterior? El proceso para determinar el límite líquido y un ejercicio, el cual era su tarea para ir desde ahora, o sea, desde el anterior lunes hasta el día de hoy. Y a partir de eso solo había que calcular contenido de humedad, ver la gráfica, la relación de contenido de humedad con el número de golpes y les ha salido un valor. Por supuesto, al hacer ese proceso, quizá les ha surgido algo. En el anterior curso, en el grupo paralelo, alguien decía, al hacer la relación lineal he sacado A, pero no la pendiente B, y dijimos, no hay que olvidarse que la relación que hay en el eje de las ordenadas es con el logaritmo del número de golpes. Pero igual ustedes pueden haber visto cualquier cosa. Este es buen momento para cerrar este ejercicio y el cálculo y la idea de el límite líquido. Bien, igual yo estoy aprovechando de ver cómo funciona la asistencia, cómo está perfecto y cómo es esto de los asistentes. Entonces vamos bien. Perfecto. Entonces veo que no hay una pregunta relacionada con el límite líquido que llevamos la anterior clase. No nos olvidemos cómo es que funciona el método de enseñanza-aprendizaje en esta materia. Hay una aplicación, hay videos, hay una explicación, teoría, práctica como explicación. Y luego, por supuesto, cada uno debe después pasar tiempo revisando eso y viendo ejercicios resueltos. Nunca se olviden eso, esa es la clave. Estos son ejercicios resueltos y hacer suyo el conocimiento. Y en la siguiente clase, como estamos haciendo, pues hay un espacio de repaso y preguntas para cerrar aquello. Y este ejemplo 1.11 ha quedado, como hemos dicho, en una hoja con su nombre, con la fecha en que han resuelto este ejercicio y su firma. E ideal, además, ya lo tienen en formato PDF. Si lo recojo bien, si no, lo adjuntan a lo anterior hasta que recoja, ¿no? Todos los problemas resueltos, no hay que olvidarse aquello. Muy bien. Luego hemos hablado de lo que representa
el límite plástico. Y hemos dicho, es muy simple, solo tener el suelo en condición plástica, hacer rollitos y mover, amasar esos rollitos, perder agua y conforme se pierda agua, llega un momento en que se ha llegado al límite plástico. Ahí se parte y en ese momento el contenido de humedad es el límite plástico, eso es todo. Y a partir de eso hemos definido índice de plasticidad, índice de liquidez, índice de consistencia, actividad y el gráfico de plasticidad. Hemos definido. Y eso es consistencia del suelo hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces en un momento vamos a empezar a ver un aspecto nuevo, el límite de contracción. Entonces veo los alumnos. Ingeniero, una pregunta. Escucho, adelante. En el ejercicio que hemos resuelto, más o menos me sale 52% el límite líquido, y eso más o menos, ¿cómo se pudiera interpretar? Sería que el 52% estaría con contenido de humedad. La respuesta está aquí, en esta gráfica. Un suelo puede tener diferentes cantidades de agua en los vacíos. Aquí está, por eso aquí se pone incremento del contenido de humedad. Puede no tener agua o puede tener más agua. La consistencia va cambiando mientras más agua tenga. Ahora, para el cambio de consistencia hay un borde, un límite. Y ese es o el líquido o el plástico o el contracción como límites. El que acabas de mencionar es el límite líquido. Entonces dice, en un suelo ese límite líquido hace la diferencia entre lo que es el estado plástico y el estado líquido. Y ahora tú has obtenido 32% aproximadamente, no importa los decimales, la idea es que has calculado. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el suelo tenga en proporción, porque esa es la definición de contenido de humedad, la masa de agua con respecto a los sólidos en 32%, ahí tú tienes el límite. 31% el suelo va a estar en estado plástico, 33% va a estar en estado líquido. Es así como debes ver. Otro suelo tendrá esa diferencia, no en 32, en 38, otro en 25, otro en 59, pero ese es el concepto de lo que estás manejando y estás preguntando. ¿Alguna pregunta adicional o aclaración sobre eso mismo? ¿Era esa tu pregunta? Sí, Inge, era esa, pero saqué 52, Inge, el porcentaje. Ok, o sea, no importa aquello. Lo que salga, que esté bien calculado, representa eso. ¿Estás hablando de este ejercicio, del 1-11, o de cualquier otro? Sí, ingeniero, sí, ese ejercicio. Sí, de ese mismo. Y la memoria me dice que este no sale 52, ¿no? ¿Cuánto sale el resultado? ¿Te acuerdas? ¿O sale 52? Con estos datos que nos dio me salió 52,88, pero Sale no sé si estará bien, 33,6, tal vez, no. Sale 33, sí. 33,6. Sí, exacto. Entonces tienes que revisar
tus cálculos. No sale 52, sale 32, 33. Ese es el resultado ahí. Está bien, Inge, lo voy a revisar. Muy bien. Posiblemente la escala logarítmica es la que te ha fallado. Muy bien. Entonces, con eso dicho, vamos a nosotros hablar de consistencia, de lo que falta de consistencia del suelo y está asociada con el límite de contracción. Entonces ahí, ¿qué es lo que debemos pensar? Debemos pensar en lo siguiente, que estamos hablando de esta escala, ¿no? Ahí hemos hablado y repetido toda la clase anterior y hoy día hemos ido otra vez sobre eso, que hay un contenido de humedad cero, luego va aumentando y en ese sentido, entre la consistencia sólida, semisólida, plástica y líquida, está el límite de contracción, el límite de plasticidad y el límite líquido. Pero ahora, además, estamos viendo el volumen de un suelo. Mientras aumenta el contenido de humedad o mientras disminuye. Y vamos a pensar que ahora nosotros estamos en el caso asociado con este contenido de humedad ahí. En otras palabras, estamos en un suelo con consistencia líquida. Perfecto. Y empezamos a secar el suelo. Y vemos el volumen. Y aquí está. Decimos ahí está el volumen del suelo. Es conocido, no importa cuánto. Y empieza a perderse agua. Y luego, al perderse agua, en algún momento llega a ese límite líquido. ¿Y qué observo? Que hay una contracción del suelo. El volumen también disminuye. Y luego sigue perdiéndose agua. Entiendo en qué estado está y llego a el límite plástico y veo que el volumen ha cambiado, sigue contrayéndose y sigue perdiéndose agua, sigue disminuyendo el volumen hasta ese punto. En ese punto el suelo tiene un límite de contracción, es decir, un contenido de humedad donde ya no se va a contraer más. Y evidentemente ese suelo sigue perdiendo agua, ahí está, pero ya no cambia el volumen. Eso sucede en esta última parte cuando la consistencia es sólida. Por eso este límite se llama límite de contracción. ¿No? No me olvido de aquello. Por eso el límite ese es el de contracción. Perfecto. Entendido aquello, queremos ir al laboratorio y en laboratorio ver cómo es que vamos a manejar esto. En primera instancia, lo que podemos decir es que tenemos nosotros un material en laboratorio para determinar el límite. Vemos aquí un recipiente de vidrio. Perfecto. Vemos aquí un recipiente metálico que se llama recipiente de contracción. Excelente. Aquí está una placa con 3 puntas. Ya vamos a ver cómo se la usa. Y aquí una placa de vidrio, ambas de vidrio. Muy bien. Primer paso en este ensayo para determinar el límite de contracción es agregar agua a nuestro suelo y agregar agua y hacer que no haya aire. Entonces ese proceso normalmente tiene que ver con una espátula, el vidrio que está abajo y uno empieza a mover el suelo. No importa en este momento el gran detalle, pero mueve el suelo y evidentemente el suelo tiene cierto contenido de humedad y minimiza cualquier burbuja que hay ahí. Excelente. Y a continuación agarra este recipiente de contracción y le pone vaselina. Ya vamos a ver por qué en un momento. Y a la balanza.
Exactamente aquí dice es 19,69 gramos los que tiene de masa este recipiente y conocemos esa masa. Perfecto. Primera idea muy simple. ¿Y qué hacemos en este ensayo? Ponemos el suelo en ese recipiente de contracción. Ahí está. Agarramos una otra espátula y colocamos en el recipiente y enrasamos. Este no es el mismo suelo, pero nos da la idea. Ahí se tiene la espátula que enrasa, por lo tanto el suelo ocupa todo este recipiente de contracción. Y ahora este recipiente de contracción lleno de suelo a la balanza. Aquí hasta se puede ver 50,01 gramos. ¿De qué? De suelo con el recipiente, en el recipiente de contracción. Por lo tanto, la diferencia entre el valor que tengamos ahora y el anterior es muy simple, ahí está la diferencia. Y tenemos una masa. ¿Qué masa va a ser esa? La del suelo húmedo que llena el recipiente de contracción. ¿Para qué usamos eso? Vamos a entender en un momento. Pero nos queda claro el proceso. Es muy simple. Aquí está una vez más. Agarramos el recipiente de contracción. Hacemos que el suelo esté en estado líquido. Pesamos el suelo con algo de vaselina. Llenamos el recipiente con suelo. Y la diferencia es la masa de el suelo húmedo que entra en el recipiente de contracción. En este caso, dice, le vamos a llamar M. Esta lastimosamente no sigue la nomenclatura que tenemos dada, pero no importa, entendemos lo que tenemos ahora en la mano. Y el procedimiento dice ahora al horno. Entonces abrimos nuestro horno y colocamos nuestro recipiente con suelo y dejamos que pase varias horas. Lo normal es esperar 16 horas mínimo. ¿Para qué? Para que quede completamente seco. Y al día siguiente sacamos, esperamos y ¿qué observamos? Aquí está nuestro recipiente. Y observamos que el suelo se ha contraído. Y le hemos puesto vaselina para que al contraerse siga la pieza entera y no se quede pegada a un lado y se rompa, ¿no? La clave es esta, que realmente la masa esté unida, pero contraída. Ha cambiado de volumen, porque eso hemos entendido, ¿no? Al cambiar de contenido de humedad, cambia el volumen. Ahí está. ¿Cuánto ha cambiado? Todavía no sé, pero cambia. Y eso, esa pastilla seca con el recipiente, va otra vez a la balanza. Y ahí está un valor. Y evidentemente eso nos permite hallar la masa del suelo seco. Si resto la masa que estoy hallando ahora menos la del recipiente, tengo la masa del suelo seco. En este caso, de acuerdo a su texto, dice es M0. Podría ser M sub S como siempre, pero no importa la nomenclatura. Consecuencia, yo he hallado la masa del suelo seco, que la pongo aquí abajo, y la diferencia entre la masa antes y después de entrar al horno es la cantidad de agua que se ha perdido. Por lo tanto, en esa diferencia multiplicado por 100 tengo el contenido de humedad. Y sé el contenido de humedad, ¿cuál? Antes de entrar al horno, por supuesto. Bien, excelente. Entonces, si volvemos a esta gráfica, ¿qué es lo que decimos? Decimos, yo he hecho que mi suelo tenga un contenido de humedad y he visto la masa y la consistencia de mantequilla que tenía, por lo tanto, de seguro estoy más allá del límite líquido y estoy midiendo ese contenido de humedad en un recipiente de contracción, sabiendo la masa antes, la masa después. Y conozco ese contenido de humedad. ¿Qué me interesa ahora? Entiendo que me interesa ahora medir el volumen de ese suelo. ¿Cuánto era el volumen
inicial de ese suelo, ¿verdad? Y el volumen inicial de ese suelo se lo mide fácilmente. Pero hasta ahí, en esta primera parte del ensayo, ¿y qué puntos hemos obtenido? ¿Desean preguntar algo? Este es muy buen momento para preguntar cualquier cosa. Si hacen algún comentario en el chat o cualquier cosa, en este momento voy a ver. Y aquí dicen una pregunta. ¿El límite plásticos es la humedad del suelo después del ensayo? Y obviamente a partir de eso leo, el límite plástico es la humedad del suelo después del ensayo. En el fondo, la respuesta es, el límite plástico es el contenido de humedad que tiene el suelo, el momento en el que forma rollos de 3 milímetros de diámetro, rollos de 3 milímetros de diámetro, y largo 3 centímetros el momento que se está amasando, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una preguntita. Adelante. Al momento de amasar la muestra del suelo, la cantidad de agua que se coloca para directamente la contracción, porque si colocamos más agua, entonces ocupa más espacios, ¿no? del suelo, entonces Sí, habría más contracción al momento de evaporarse. sí. Realmente, si tú pones más o menos agua, vas a estar en cualquier rango de esto. Si pones menos agua, estás aquí. Si pones más agua ahí, ahí, ahí o ahí o ahí. Y evidentemente, el volumen que ocupa el suelo es otro. Por eso lo estás midiendo. Para ese que tú has puesto, ¿cuánto estás midiendo? Si viene otro técnico y utiliza el mismo suelo, posiblemente no va a estar ahí, ¿no? Va a estar menos, más, pero en idea general, debido a la consistencia del suelo, vas a estar en este rango, no en cualquier otro, pero por supuesto que cambia con la cantidad de agua el volumen, no cabe duda. ¿Alguna otra cosa? Bien, estamos tranquilos. Ahora decimos lo siguiente. Vamos adelante y queremos ver el volumen, ¿no? A eso vamos. Entonces veamos el volumen inicial. En este ensayo se utiliza mercurio. Se dice, vamos a tomar el recipiente donde pusimos el suelo y le aumentamos mercurio. Aumentamos mercurio y se llena el recipiente. Se utiliza esa placa de vidrio sin los puntos para enrasar. Entonces, con cuidado uno enrasa y hace que el mercurio llene exactamente el recipiente. ¿Qué propiedades tiene el mercurio? Tiene una fuerte, ¿cómo se dice? Vamos a decir que no se disgrega fácilmente, sino que la idea es que el mercurio permanece unido. Ahorita me voy a acordar el término que es famoso. Y eso ayuda mucho en trabajar con mercurio. Entonces uno levanta ese recipiente, no se le pega mercurio alrededor y otra vez a la balanza.
con el mercurio lleno, saca la masa del recipiente con mercurio y si le resta la masa del recipiente, tiene la masa de mercurio que entra ahí. ¿Qué volumen está ocupando el mercurio? El volumen del recipiente. Por lo tanto, inmediatamente uno dice, si conozco la densidad del mercurio, está en esta ecuación, y conozco la masa de mercurio que entra a ese recipiente, inmediatamente puedo calcular el volumen de mercurio que entra ahí. Y el volumen de mercurio que entra ahí es el mismo volumen de suelo que ha entrado ahí. Entonces es claro, la fotografía la muestra cuál es exactamente esa idea de cómo medir el volumen. Hay que utilizar mercurio y ponerlo en el recipiente de contracción y sabiendo la masa de mercurio que ha entrado, inmediatamente tenemos el volumen de mercurio, por lo tanto, el volumen del suelo. Si volvemos a esta gráfica, ya hemos determinado el contenido de humedad y hemos determinado un volumen para ese contenido de humedad. ¿Y cómo hemos determinado el contenido de humedad? Hallando la masa antes y después de secado al horno. ¿Y cómo hemos determinado el volumen de suelo? Viendo la cantidad de mercurio que entra al recipiente. Y está dado un primer punto. ¿No? Eso nos queda muy, muy claro. Y vuelvo a marcar en esta figura que hemos hallado este punto. Luego hemos secado ya ese suelo y al secarlo hemos seguido este procedimiento. Hemos ido del contenido de humedad y hemos bajado y en algún momento durante las 16 horas de secado ha pasado por el límite líquido, por el límite plástico y en algún momento ha llegado al límite de contracción y después ha seguido bajando del límite de contracción y he sacado la muestra cuando ya no hay agua, solo cuando había masa de los sólidos. He llegado hasta este punto. Me queda claro que cuando llegué al límite de contracción el volumen ya no cambió, ¿verdad? Entonces me queda claro que aquí hay un punto y hay un volumen final y ese volumen final es acá. Eso que quede muy claro, con un contenido de humedad cero. Pero es el mismo volumen final en el límite de contracción, entonces no me preocupa. No conozco todavía ese límite de contracción, pero puedo yo hallar el volumen final. Entonces hago eso. ¿Cómo voy a medir el volumen final? Pero antes de mostrar cómo medir ese volumen final, pueden preguntar qué estoy midiendo. Lo que acabo de explicar, alguna aclaración, es totalmente correcto. Este es muy, muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Ingeniero, el Te mercurio escucho. Ingeniero, A ver, primero se Miguel y utiliza. después Fernando. Ya, gracias, Inge. El mercurio se utiliza al final para que no se pueda introducir a los poros del suelo, ¿no, Inge? Tal vez A esa eso es su vamos a función, ¿no? llegar, pero Porque esta es la si idea. colocamos... La gran capacidad capilar Ya, se llama, hace que realmente no se meta en el suelo. Pero todavía no hemos visto eso, ¿no? Pero esa es la idea. Adelante, la siguiente persona. ingeniero, le preguntaba, al encontrar el volumen del mercurio, hemos encontrado el volumen del suelo, ¿no? Y, y el volumen sería el inicial con contenido de humedad. Realmente cómo estamos agarrando el recipiente donde estaba el suelo antes de contraerse, ese es el volumen inicial, ¿sí? Esa es la idea exacta. Gracias. Gracias.
Muy bien. Entonces, vamos a ver el volumen final. ¿En qué momento tenemos nosotros un volumen final después de que ha salido del horno? Entonces, otra vez se utiliza mercurio. Y como ya preguntaron, ¿por qué se utiliza mercurio? Porque va a entrar en contacto con el suelo. Veamos cómo. Aquí se tiene otra vez un recipiente. El otro que todavía no hemos usado, el recipiente de vidrio. Se le pone mercurio y se enrasa, y esta vez utilizamos la otra placa, la que tiene 3 puntas. Y otra vez al enrasar cae el mercurio y realmente el mercurio no se adhiere a nada, queda junto y separado de nuestras superficies. Entonces es fácil levantar ese recipiente y ponerlo sobre la balanza. Entonces ahí, ¿qué dice? Hemos obtenido otra masa que en este caso se llama M lleno. Entonces es la masa del recipiente con mercurio. Bien, una vez que sabemos eso, ahora sí agarramos nuestro suelo. Ahí está el suelo. Y esta pastilla de suelo tiene un cierto volumen y es el volumen final porque es el volumen contraído. Entonces lo ponemos sobre este recipiente y empujamos. El mercurio no se va a meter en los poros, nos deja tranquilos. Y empujo utilizando esta placa con las 3 puntas, con mucha calma, cuidado. Por supuesto, sabemos y cada ensayo digo eso. En laboratorio hay, por supuesto, más cuidados que tener y ganar cierta habilidad y experiencia, pero el concepto es el que nos interesa y es muy simple. Se empuja el mercurio de tal manera que salga el suelo al mercurio y sale mercurio, y cuando enrasamos el mercurio que ha salido, realmente tiene el mismo volumen del suelo que estoy introduciendo. Esa es la clave. Por lo tanto, en este caso, se agarra otra vez el recipiente y el recipiente, pero menos el mercurio, porque se vuelve a levantar y al levantar sale el suelo y queda un espacio. Y ahí está el mercurio que ha salido, que es el que ocupa el suelo en volumen, y tomo el recipiente sin la parte de mercurio. Y ahí dice masa sobrante. Por lo tanto, la masa anterior lleno menos sobrante es la masa desplazada, y eso involucra el mercurio que ha quedado fuera. Entonces, la diferencia entre este caso menos este representa la masa de mercurio que ha sido desplazado. Y la masa de mercurio desplazado dividido entre la densidad del mercurio es el volumen del suelo. ¿Y qué volumen es ese? Aquí está, es el volumen final. Esa es la clave. Entonces, si ese es el asunto, si ese es el volumen final, entonces no hay confusión alguna al introducir, este es lo que yo quería. Todavía hay un procedimiento en video, ligeramente diferente, pero nos ayuda a ver cómo funciona. Aquí está. Vertimos el mercurio. Enrasamos el mercurio sobre la superficie.
Muy bien. Entonces, ¿cuál ha sido la idea en este video? Que este proceso que hemos visto aquí entre medir antes y después, simplemente lo que salió aquí es lo que se ha metido en la balanza y eso es lo que habíamos obtenido. Y esa masa desplazada entre la densidad del mercurio da el volumen del suelo final. ¿Qué hace uno realmente? Sigue la norma. Entonces ahora estamos viendo conceptos y luego busca y dice, bueno, estoy trabajando en la ABC, ¿qué dice la norma de suelos de la ABC? Busca si hay algo. Si no, dice, bueno, la especificación me pide que utilice la norma DIN alemana o la BS británica o la ASTM norteamericana o cualquier otra. Y ahí busco el procedimiento a seguir. El concepto es el que ya hemos hablado, simple y fácil. Entonces, con eso dicho, hemos obtenido un primer punto aquí, el contenido de humedad, un segundo punto acá, el volumen inicial del suelo, eso nos ha dado ese punto ahí. Y luego de secado hemos obtenido realmente el volumen final acá, pero sabemos que es el mismo volumen de acá. Eso es clave aquí. Por lo tanto, nosotros conocemos evidentemente que hay un cambio de volumen. Es un cambio de volumen, ¿no? Eso nos queda muy, pero muy claro. Ahora, la gran pregunta es, ese cambio de volumen en el suelo que estamos manejando, ¿a qué equivale? Bueno, en este caso ahí donde lo hemos puesto es una cosa, pero nos vamos a trasladar a este punto, que sabemos que existe y todavía no lo conocemos. Y vamos a medir y hablar de este, que es el mismo que ese ahí. Estamos hablando de este mismo cambio de volumen, pero situado acá. Entonces pensemos en lo que eso representa. Decimos, había cierta cantidad de agua y hemos metido al horno y durante el día y después la noche ha ido bajando y no sé en qué momento, en algún momento ha llegado al límite de contracción. Después ha seguido bajando en el horno y aquí he sacado la muestra, pero en algún momento estaba ahí. Ahora digo, he hecho las cosas para que este contenido de humedad y este volumen, para que el agua que hay ahí sea solo agua y no aire. He hecho las cosas de tal manera. Entonces digo, muy interesante, no había agua de por medio, he ido perdiendo agua hasta aquí y el cambio de volumen que he medido hasta aquí ha involucrado un cambio de volumen de agua. Esa es la idea. Y luego he seguido perdiendo agua, no hay problema, ha mantenido el volumen y hay otro contenido más de humedad que he perdido, pero hasta ahí asocio, y esa es la idea del límite de contracción, que el cambio que ha habido de suelo es el mismo cambio de agua, es lo que ha ido evaporándose. Eso es lo que se dice en este ensayo. Entonces, ese cambio de volumen, es el cambio de volumen de agua. Excelente. Muy bien, ¿a qué nos lleva eso? Eso nos lleva a que si conocemos un cambio de volumen de agua, vamos a conocer un cambio de contenido de humedad, porque el agua, el contenido de humedad es masa de agua sobre los sólidos. Los sólidos siguen siendo los mismos, eso nos lleva a un cambio de contenido de humedad. Y eso es lo que anoto acá, cambio de contenido de humedad
que yo ya soy experto porque he hecho varios ejercicios a lo largo de estas semanas, y el cambio de masa de agua sobre masa de los sólidos es el cambio de contenido de humedad. Y este cambio de masa de agua está asociado con el volumen por la densidad del agua. Densidad masa sobre volumen, cambio de masa de agua, igual a la densidad del agua que no cambia. 1, obviamente en otros ensayos uno necesita ver temperatura. 1 aquí por el cambio de volumen. Entonces uno dice, muy interesante, aquí está el cambio de volumen asociado a la cantidad de agua, y el cambio de volumen es el cambio de volumen total. Entonces uno dice, muy interesante, en esta relación que está aquí, la sustituyo por esto y entra ahí. Densidad del agua por el cambio de volumen, que es eso, y el cambio de contenido de humedad termina eso entre la masa de los sólidos. Entonces sí conozco este cambio, no solo eso. Voy a expresar además de otra manera y voy a decir, esto es lo mismo que decir la densidad del agua. Esperen un segundo, voy a ponerla además un poquito diferente. Y digo, el cambio de cantidad de agua que ha habido entre mi contenido de humedad y el límite de contracción, esa es la clave, es la densidad del agua por el volumen final que conozco, menos el volumen inicial del suelo, que equivale al cambio de volumen del agua. Si no, no podría usar esta ecuación sobre la masa de los sólidos. Esa es la idea. Y ahora digo, pero si conozco ese cambio, estoy listo. ¿Por qué estoy listo? Porque el límite de contracción es el contenido de humedad inicial menos ese cambio. Ahí llego. Y eso es lo que se anota aquí. El límite de contracción es el contenido de humedad menos ese límite. Pero estrictamente esto está mal. ¿Qué debería notarse? Estrictamente debería notarse el límite de contracción es el contenido de humedad inicial más, ahí está el asunto, más el cambio de contenido de humedad hasta ese punto. ¿Por qué más? Porque matemáticamente es eso. Ahora, si ese cambio de contenido de humedad es negativo, que es el caso porque el volumen final es más pequeño que el volumen inicial, entonces eso va a terminar con un menos, ¿no? Eso queda claro. Ahí iba a terminar un valor aquí, por decir algo, 30% menos 20%, 10%. Pero la matemática estrictamente es contenido de humedad más cambio. Y si esto es negativo, está bien. Este menos está contaminado, no es matemática pura, es el concepto. A este contenido le restamos el valor absoluto, o sea, lo positivo de ese cambio, y llegamos ahí. Pero no importa, no nos preocupamos a que eso esté contaminado, he entendido lo que representa. Y en su texto dice, bueno, esta es la ecuación, entonces como yo había manejado para la masa de los sólidos M0, le pongo M0, y esta diferencia con el menos acá equivale a eso, final menos inicial, en este caso, pero ahí no me olvido que esto está en valor absoluto si manejo con el menos, no me hago problema. La idea es la que les acabo de explicar. Ahí está la densidad del agua y como yo quiero manejar en porcentajes, de ahí viene ese 100. Pero esta ecuación es nada más que esto de acá. El límite de contracción, el contenido de humedad inicial menos o más el delta W y listo. Y ahí está. Esa es la manera en la que se trabaja con el límite de contracción. Quizá tienen alguna pregunta con relación a esta idea. Este es muy buen momento para hacer alguna pregunta.
Ingeniero, una consulta. Adelante. El volumen final va a ser menor que el volumen inicial, ¿no? El volumen final, como has visto en las fotos, siempre va a ser menor que el inicial. Ahí está el inicial más grande que el final. Y las fotos eran muy, muy claras, ¿no? Las vamos a ver cuando uno mete al horno, el volumen se contrae y por eso es menor al inicial, como se puede ver ahí. Está bien, gracias. Bien, ¿a qué nos lleva eso? ¿A qué queremos nosotros practicar? Y ahí aparece el ejemplo 1.2 en su texto. Y dice, conociendo ese procedimiento, ahora tenemos una masa del recipiente de tal valor, a ese, dice, la masa húmeda de la muestra húmeda en el recipiente de contracción es tanto. Luego se ha secado y se obtiene eso. Entonces, ¿se acuerdan que incluso se daba estos valores en la balanza? Bueno, ahí está. Y luego la masa del recipiente de contracción lleno de mercurio y la masa del recipiente de vidrio lleno de mercurio. La diferencia hace la masa de que se ha desplazado. Y luego dice, no, perdón, entre este lleno de mercurio y con el mercurio sobrante, la diferencia aquí hace la diferencia, ¿no? Entonces, y esta otra, recipiente de contracción lleno de mercurio, pues es para el volumen. Entonces uno dice, como he entendido, recuerdo el proceso y puedo utilizar esos números. Primera idea, lo que hablábamos de entender cuál es la ecuación. Y de ahí uno obtiene el cambio de contenido de humedad, escribe aquello en cuanto al límite de contracción, obtiene eso, el inicial, el final, la masa de los sólidos, y en este ejercicio termina diciendo el límite de contracción es 12,09. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes hagan este ejercicio, ¿no? Es obligatorio para que les quede claro el procedimiento. Como está resuelto, pues tienen una gran ayuda de cómo hacer las cosas. ¿Para cuándo? Como siempre, para la siguiente clase. La siguiente clase es el viernes, mañana viernes. No se olviden, agarran su hoja en blanco, anotan su nombre, ponen la fecha, ponen su firma y resuelven. No necesitan copiar. O sea, por supuesto, si copian, han hecho lo que les he dicho, pero no es la idea. No tienen que seguir exactamente lo mismo, tienen que hacer el ejercicio. Entonces, deberían centrarse en esto y terminar en esto, y está bien su ejercicio, porque el objetivo es que aprendan y lo pongan en una hoja, ¿no? Esa es la idea. El anterior semestre les he dicho a lo mismo, y qué es lo que veo en los ejercicios que me envían, que copian sin ningún problema y copian toditos al mismo tiempo y no piensan nada, varios de ustedes. Y sabemos que es así. Ah, está bien, depende de ustedes. El objetivo no es que copien, el objetivo es que entiendan. Y la clase de mañana, en base a lo que surge, pues preguntan y no hay problema. Si uno ha copiado o no ha hecho, no tiene ninguna pregunta. Luego viene el examen y entra esto en algún otro contexto, una pequeña variación. Y cuando uno ha entendido, dice, este es esto, el otro, excelente, listo, no voy a hacer esto. Cuando uno ha copiado, incluso levanta en su pantalla el mismo ejercicio y vuelve a hacer S menos S. Pero en este yo les había dicho otra cosa. Entonces había que pensar alguna otra cosita y no la han podido hacer y sacan cualquier otra cosa, por lo tanto, mal. No digo que les voy a poner mal y que es difícil, solo les digo que lo extremado
extremadamente importante que es entender. Nada más, eso es todo. Es algo muy simple. Pero además acumulado con los otros procedimientos son varias cosas. Entonces hay que tener cuidado, hay que darse tiempo. Eso, bien. Y si hay alguna pregunta ahora, buen momento. La siguiente clase vemos algo más. Todavía hay un par de detallitos para el resto de la clase. Igual abro el espacio. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, hagan sus preguntas. Inge, una preguntita. Adelante. El exceso de mercurio, una vez puesto nuestro volumen de suelo, el exceso de mercurio que queda sería igual al del agua que tenemos inicialmente en el volumen. Veremos otra vez la figura, porque son solo conceptos, ¿no ve? Entonces, aquí en este concepto, dice que yo he puesto el suelo y cuando el suelo ha entrado, ha habido un exceso de mercurio que ha salido. ¿Ese exceso de mercurio a qué equivale? ¿Puedes tú responderme? Al agua que tenía inicialmente nuestra masa. ¿Estoy poniendo yo agua ahí o estoy poniendo qué? No, el volumen, obviamente. Yo te pregunto, responde, y te estoy haciendo preguntas para responderte, nada más, no te estoy tomando examen, dejándote en evidencia. Responda a lo que te digo. Y estoy yendo con calma respondiendo a tu pregunta, no me estoy saliendo. Entonces vuelvo a decirlo. Cuando tú pones aquí el suelo, hay mercurio excedente. Entonces, este mercurio excedente, lo que sale a qué equivale? A la humedad que tenía la masa inicialmente. No. Ve nomás la foto, la voy a agrandar. Y no es examen, no es que te has tenido que entender, solo tienes que ver la foto, por favor. Y es clave no ponerse nervioso y decir, ¿para qué pregunté? No, nada de eso. Ve la foto y dime si sale el mercurio, ¿qué volumen está ocupando? O sea, ¿a qué equivale? La verdad me perdí, Inge. ¿Podría volver a explicar? Sí, puedo. Si metes esto al mercurio, el volumen del suelo es el que desplaza ese mercurio. Esa es la respuesta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, para practicar está este ejemplo 1.12. Muy bien, vamos a ver más detalles. Igual creo que han hecho algún comentario en el chat. Leo, ahí ya te habían dado la respuesta, decía el volumen de suelo desplazado. Esa es exactamente la idea. Muy bien, Inge, antecitos, por favor. adelante. Inge, el volumen que ha sido desplazado no se lo podía calcular con la diferencia, digamos, que hemos tenido con la masa seca ya. Esa era mi curiosidad. Por ejemplo, al inicio teníamos la masa del suelo, digamos, con humedad, ¿no? Una vez que colocamos al horno tenemos la masa seca ya. Entonces, como tenemos la densidad del agua, podríamos calcular también el volumen, ¿no? del suelo ya seco. Necesito mi curiosidad.
Si uno mira aquí, dice, realmente en esta gráfica, yo evidentemente tengo la masa de los sólidos aquí y tengo la masa de los sólidos aquí, no cabe ninguna duda. Y adicionalmente porque conozco la cantidad del contenido de humedad, además sé la cantidad de agua que hay aquí. Esa es la definición de contenido de humedad. Entonces, conozco la cantidad de agua y conozco la cantidad de sólidos. Ahora, yo también, y eso es lo que tú dices, en este punto conozco la cantidad de agua, por lo tanto puedo hacer una diferencia. Sí, y eso es exactamente lo que hemos hecho aquí. Hemos visto la cantidad de agua antes y después, y por eso hemos podido llegar a esta ecuación. Ese es el concepto. ¿De acuerdo? Y esa es la idea. Uno puede verlo eso de diferentes maneras, pero ese es exactamente lo que hemos hecho. ¿No? Ahí está. Gracias, sí. Muy bien. ¿Algún otro detalle? Creo igual han hecho un comentario. Bien, estamos tranquilos. Perfecto. Muy bien, entonces ahí hemos hablado del ejemplo y decimos, hay otra manera de estimar el límite de contracción. Hemos definido la clase anterior, esta gráfica de índice de plasticidad en función del límite líquido, y hemos definido una línea U y una línea A. Se sabe que estas dos líneas siempre están ahí, es la definición de la gráfica de plasticidad. Por lo tanto, se conoce cuál es ese valor de intersección de esas dos rectas. Es ese de ahí. Ese punto tiene un límite líquido de menos 43,5, menos 43,5 y un índice de plasticidad de menos 46,4. Ahí está. Y por otro lado, conocemos nosotros el suelo que estamos manejando. Y en el suelo que estamos manejando determinamos el límite líquido, el límite plástico y por lo tanto el índice de plasticidad. Si nosotros estamos manejando un suelo, podemos tener un punto ahí. Es el suelo que estamos manejando porque eso equivale a un límite líquido y a un índice de plasticidad que nosotros calculamos. Bueno, se dice que se deben unir este punto conocido con este punto conocido. Ahí hay una línea recta y en ese punto nosotros hemos llegado a establecer la intersección entre unir esos dos puntos con el eje. Y ahí resulta que tenemos nosotros la estimación del límite de contracción. La estimación del límite de contracción. Entonces, sabiendo eso, es un proceso geométrico y uno dice, quisiera practicar, se nota interesante estimar y no hacer el ensayo. Y ahí viene el ejemplo 1.13 que dice, primero obtenga del suelo el índice de plasticidad y el límite líquido. Entonces, de ese suelo que le estoy dando, dice el ejemplo, usted va a tener este punto. Y además están las ecuaciones de la línea U y de la línea A, y de esas ecuaciones obtenga la intersección, cuestión de geometría. Ahí está. Y ahora una esos dos puntos en una línea recta. Entonces uno dice ecuación de una línea recta cuando tengo dos puntos, ahí está. Y cuando el índice de plasticidad, es decir, y sea 0, despeje X,
Y esa es la estimación del límite de contracción. Muy interesante. Entonces, entendido aquello, ahora por supuesto les toca a ustedes hacer eso, pero no se olviden, concepto, la línea A y U son conocidas, repitiendo, y este punto es conocido. Ahora, el suelo que estoy manejando tiene un índice de plasticidad y un límite líquido. Uno de esos dos puntos y la intersección con esta línea es el límite de contracción. Ese es el concepto. Si ya quedó claro, está perfecto. Si no, hagan su pregunta. Y el usar esas ecuaciones es resolver eso. Entonces vuelven a usar su hoja en blanco, ponen su nombre, su firma, la fecha. Y mañana están listos con esto y si tienen alguna pregunta, hacen alguna pregunta adicional. Pero con respecto a lo que representa hallar la estimación del límite de contracción, que no es hacer el ensayo, es estimar, ¿tienen alguna pregunta? Háganla, por favor. Bien. Y por último, la última gráfica para hoy, después de entender eso, es... no tengo dos gráficas más. Este es solo para decir que hay varias maneras de ver esto. A veces se pone el suelo ahí, se deja secar y se mide la contracción lineal. A partir de ese hay una contracción lineal del suelo, pero eso no se usa en ingeniería civil, no en las obras. Entonces solo decimos existe, está en los libros, hay más cosas siempre, pero no nos preocupamos. Y hay valores típicos de estos límites, el líquido, el plástico y el de contracción. Y si tomamos alguno y decimos, vamos a, por ejemplo, tomar una caolinita. Bueno, valores típicos del límite líquido de 30 a 110 y del límite plástico de 25 a 40 y del límite de contracción de 25 a 29. ¿Cómo sirve eso? Bueno, sirve en primer lugar para verificar nuestros resultados, saber si hemos hecho bien las cosas. También sirve como una estimación inicial, alguna vez que uno diga, bueno, hasta ir a sacar la muestra y hacer los ensayos, voy a hacer una estimación, obviamente con lo que sepamos a lo largo de este semestre y el siguiente. Y digo, bueno, voy a asumir que el límite líquido está en tal rango, el límite plástico tal, y hago unos pequeños cálculos. Esa es la idea de esto, que hay valores típicos, pero que dependen del mineral detrás. Por eso uno necesita saber qué minerales existen. Entonces dice, depende del mineral que tengo en mano. Hay valores típicos de límite líquido, plástico y límite de contracción. No hay que saber nada más de memoria. Y eso cierra nuestro capítulo de propiedades físicas e índice de los suelos. Muy bien. Entonces ya hemos acabado el capítulo, ya hemos avanzado harto. El primer examen que les voy a tomar es hasta aquí en contenido, el tema, ¿no? Todo lo que es el capítulo 1, todo lo que involucra ensayos, involucra manejo de ecuaciones, estos conceptos, no hay que olvidar aquello. Esa es básicamente la idea. ¿Cuándo es el examen? ¿Alguien nos hace recuerdo viendo su cronograma? El 5 de abril, Inge. El 5 de abril. Entonces todavía a lo largo de los siguientes días, una vez que esté entendido, vamos a ver cómo manejar las cosas en cuanto a lo que es el examen mismo. Pero ahora nos quedamos tranquilos. Bien, entonces con eso dicho, jóvenes, nos vemos mañana. Tengan muy buen día. Hasta mañana, muchas gracias.